Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido, donde la verdad sale a la luz, cueste lo que cueste. Hoy, mis queridos adictos al drama, vamos a sumergirnos aún más profundo en el volcán de rumores y especulaciones que rodean a la que fue, en su momento, la pareja dorada de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense un té cargado, que esto va para largo. En el vídeo anterior, les presenté el panorama general, un romance de ensueño nacido en el set de Senkalkam Love is in the Air, el idilio confirmado en Maldivas, la adoración del público, y finalmente la dolorosa ruptura. Pero hoy, no nos quedaremos en la superficie. Hoy desenterraremos los secretos, las medias verdades y las teorías más jugosas que han mantenido a la prensa turca y a los fans internacionales al borde del asiento. Ya saben cómo funciona esto. No afirmamos nada con certeza absoluta. Presentamos los hechos, los rumores más persistentes, las pistas que nos han dejado los protagonistas, a veces sin querer, y ustedes, mis queridos chismosos, son los que sacan sus propias conclusiones. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a despegar hacia el epicentro del drama Hande Kerem. El romance de pantalla que se volvió realidad, ¿o no tanto? Recordemos el inicio. Senkalkam fue un fenómeno global. La química explosiva entre Hande interpretando a la independiente y soñadora Eda, y Kerem, dando vida al frío y Borcaolik Serkan, traspasó la pantalla. La tensión sexual, las miradas cargadas de significado, los roces accidentales. Era palpable. Para los fans era más que una simple serie, era la esperanza de que el amor verdadero existiera, y de que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero, ¿qué tan real era ese amor? Aquí es donde la línea entre la realidad y la ficción comienza a difuminarse. Los actores son profesionales y su trabajo es interpretar emociones, incluso el amor. ¿Estábamos presenciando una actuación brillante o el genuino florecimiento de un sentimiento mutuo? Muchos argumentan que la actuación es la clave. Que Hande y Kerem, en su deseo de mantener el éxito de la serie, alimentaron los rumores de romance, creando una narrativa atractiva para los fans. Que la confirmación en Maldivas fue un golpe de marketing, una estrategia para mantener a Senkalkam en boca de todos. Sin embargo, otros insisten en la autenticidad de su amor. Afirman que las miradas, los gestos, la complicidad que compartían eran imposibles de fingir. Que el lenguaje corporal de ambos, fuera y dentro del set, evidenciaba una conexión profunda. Recuerdan anécdotas de entrevistas donde se les escapaban detalles íntimos, de momentos detrás de cámaras donde se mostraban cariñosos y protectores el uno con el otro. Independientemente de la verdad, lo innegable es que Hande y Kerem supieron capitalizar esa ambigüedad. Jugaron con las expectativas de los fans, alimentaron el *hype* alrededor de su relación, y, de alguna manera, se convirtieron en la encarnación del amor ideal. El imperio se construye sobre arenas movedizas, las primeras grietas Tras la confirmación oficial, la pareja se convirtió en un imán para los medios. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, eventos de alfombra roja. Hande y Kerem eran la pareja del momento. Su popularidad se disparó y su imagen se asoció con marcas de lujo y causas benéficas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y la constante exposición pública comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. Los rumores de crisis, aunque inicialmente negados, se hicieron cada vez más persistentes. ¿Qué causó esas primeras grietas? Las teorías son variadas. Choque de personalidades Se decía que Hande, una mujer extrovertida y espontánea, chocaba con el carácter más reservado y metódico de Kerem. Que las diferencias en sus estilos de vida y prioridades generaban fricción. Presión profesional La carga de trabajo, la constante atención de los medios, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber afectado su relación. Se rumoreaba que ambos tenían agendas apretadas y que pasaban poco tiempo juntos. Interferencias externas La opinión de sus familias, sus representantes, y el entorno profesional pudo haber influido negativamente en su relación. Se decía que algunos no veían con buenos ojos su romance y que intentaban separarlos. Además de estos factores externos, también se especulaba sobre problemas internos en la pareja. Se hablaba de celos, de inseguridades, de falta de comunicación.
De esos pequeños desencuentros que con el tiempo pueden convertirse en una bola de nieve imparable. Asterisco asterisco la bomba atómica, el triángulo amoroso o la ilusión óptica asterisco asterisco. Y llegamos al plato fuerte de nuestro menú de chismes, el supuesto triángulo amoroso que habría detonado la bomba final en la relación Hande-Kerem. El nombre que resuena con más fuerza en esta ecuación es el de Demet Oz. Emir, otra de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Demet y Kerem son amigos desde hace años. Han compartido proyectos profesionales, momentos personales y una gran complicidad. Su amistad siempre ha sido pública y notoria, lo que inevitablemente generó especulaciones sobre un posible romance. Tras la ruptura de Hande y Kerem, los rumores sobre una relación entre Demet y Kerem se intensificaron. Se decía que Demet había sido un apoyo fundamental para Kerem durante su separación, y que su amistad se había transformado en algo más profundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que shippeaban a Demet y Kerem, argumentando que hacían una pareja perfecta. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? Demet y Kerem han negado rotundamente cualquier relación romántica. Insisten en que solo son amigos y que su cariño es puramente fraternal. Sin embargo, la sombra de la duda sigue planeando sobre su amistad. Algunos argumentan que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible. Que siempre hay una atracción latente y que en algún momento, la línea entre la amistad y el amor se difumina. Otros señalan que la cercanía entre Demet y Kerem es simplemente una muestra de su profesionalismo y su madurez emocional. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasa entre Demet y Kerem. Solo ellos conocen la naturaleza de su relación, y solo ellos pueden decidir si quieren dar un paso más allá de la amistad. Pero incluso si no existe una relación romántica entre Demet y Kerem, su cercanía podría haber afectado la relación de Hande y Kerem. La inseguridad, los celos o simplemente la incomodidad de ver a tu pareja con otra persona podrían haber contribuido a la ruptura. Además, se rumoreaba sobre otros intereses amorosos tanto de Hande como de Kerem. Se les vinculó con otros actores, modelos y empresarios, alimentando aún más la especulación y la desconfianza. Asterisco asterisco el silencio después de la tormenta, Hande y Kerem después de la ruptura asterisco asterisco. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para los fans. La pareja que parecía indestructible, la encarnación del amor verdadero, había llegado a su fin. El silencio se apoderó de las redes sociales, y la tristeza se extendió por toda la comunidad fan. Tras la tormenta, Hande y Kerem siguieron adelante con sus vidas. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, y trataron de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación. Participó en nuevas series y películas, y se convirtió en una de las actrices turcas más solicitadas a nivel internacional. Su belleza y talento la convirtieron en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Kerem también siguió trabajando en la actuación, y amplió sus horizontes incursionando en la producción. Participó en campañas publicitarias y viajó por el mundo. Su carisma y atractivo lo convirtieron en un ícono para muchos fans. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos, y se han mostrado respetuosos el uno con el otro. No hay rencor ni resentimiento entre ellos, al menos en apariencia. Asterisco asterisco el misterio sin resolver, habrá segunda parte asterisco asterisco. La pregunta que se hacen todos los fans es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos algún día? La respuesta es incierta. Nadie puede predecir el futuro, y solo Hande y Kerem pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Algunos fans mantienen la esperanza, argumentando que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Recuerdan las palabras de Hande y Kerem en entrevistas pasadas, donde expresaban su cariño y admiración mutua. Creen que el tiempo y la distancia podrían haber sanado las heridas, y que ambos podrían estar listos para retomar su relación. Otros, en cambio, son más pesimistas. Creen que la ruptura fue definitiva, y que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Argumentan que las diferencias entre ellos son irreconciliables, y que una reconciliación sería un error. La verdad es que el futuro de la relación Hande-Kerem es un misterio. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos, o si seguirán caminos separados. Asterisco asterisco en conclusión, el salseo continúa, asterisco asterisco.
Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el drama Hande Kerem. Un romance que comenzó como un cuento de hadas, se convirtió en una telenovela turca llena de giros inesperados. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las teorías que han rodeado a esta pareja. Hemos analizado los posibles factores que contribuyeron a su ruptura. Hemos examinado el papel de Demet Özdemir en este triángulo amoroso, o ilusión óptica. Y hemos reflexionado sobre el futuro de su relación. Pero al final, la verdad sigue siendo esquiva. Solo Hande y Kerem conocen la verdadera historia, y solo ellos pueden decidir si quieren compartirla con el mundo. Mientras tanto, el salseo continúa. Los fans seguir. Han especulando, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario en las redes sociales. Y nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para contarles todo lo que descubramos. Así que no se pierdan el próximo vídeo. Quién sabe qué nuevos rumores y especulaciones nos deparará el futuro del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre el triángulo amoroso? Déjenme saber sus opiniones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta.